Es un gusto para mí poder compartir con ustedes una serie de reflexiones acerca de la presencia en nuestra historia de José Artigas. En el marco de este ciclo de charlas virtuales sobre el pensamiento artiguista, llevado a cabo por la Intendencia Municipal de Flores a través de su Departamento de Cultura, y vaya para todos mi agradecimiento por la invitación recibida para participar. Para recordarlo, lo haré desde su pensamiento político, que tiene su definición más concreta en las instituciones del año 13. Nuestro Uruguay es considerado como uno de los países latinoamericanos que presenta una democracia plena. Ese apego que tenemos los uruguayos a esta forma de gobierno, ¿será que comenzó con Artigas? Un Artigas considerado un anarquista por el gobierno revolucionario de Buenos Aires. ¿Lo era? Sí, lo era porque se le puso precio a su cabeza. Un anarquista, un insubordinado, se desafiaba permanentemente al poder porteño. Es clarísimo. Marcaba límites, porque pensaba en una banda oriental, autónoma e independiente, pero ligada a las demás. Y además aplicaba en su pensamiento el principio de la soberanía particular de los pueblos. En pocas palabras, es el pueblo el que debe gobernar. Ubiquemos nuestras mentes en 1813. Un territorio oriental devastado por la guerra, un Montevideo que se mantenía como un baluarte españolista, pero que resistía el asedio de un ejército comandado por el general Rondó, formado por soldados de la Revolución, y dentro de ese grupo se encontraban los orientales liderados por su jefe. La revolución debía tener un orden. Es por ello que desde Buenos Aires se quiso establecer un gobierno para legitimar las provincias unidas, y para ello se dispuso el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que debía ser reconocida por los pueblos que formaban parte de ella. Corría enero de 1813. Para lograr ese reconocimiento se convocó al envío de diputados para integrarla y así trabajar en una constitución. Para dar cumplimiento a este mandato, Artigas, que era el referente de los orientales, organiza un congreso que debía estar integrado por representantes de los pueblos de la banda oriental. Este episodio, conocido por nosotros como el Congreso de Tres Cruces, comenzó a sesionar el 5 de abril de 1813, en ese espacio donde hoy se ubica el Hospital Británico y en el que se encuentra un viejo palomar, el Palomar de Cavia, en alusión al antiguo dueño de ese lugar y donde hoy funciona una biblioteca. Si hay una frase cada vez que la pronuncia me hace vibrar, es la que todos conocemos porque la enseñan en la escuela. Una breve oración de su discurso inaugural. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa bajo vuestra presencia soberana. Tan corta pero con un contenido impresionante. ¿Qué Artigas vemos aquí? Creo que estamos de acuerdo. Un Artigas que deja de lado su cargo de jefe de los orientales para postrarse a la decisión de su pueblo, representado en los diputados que sesionaban allí. La voluntad soberana no era la de él, por eso al terminar se retiró. Pero, ¿por qué insisto en este pronunciamiento democrático? Veamos, en esos tiempos no había costumbre que el pueblo o sus representantes tomaran posición frente a una situación cualquiera, y más un pequeño grupo de orientales que eran considerados auxiliares del ejército bonaerense. Si bien la revolución con Buenos Aires, desde 1810, se había manifestado contraria a mantener la monarquía absoluta que luchaba por sobrevivir, a pesar de la invasión de Napoleón y de la diseminación de los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, Buenos Aires optó por luchar para establecer su propio gobierno. Sin embargo, los abusos de poder y las presiones políticas seguían, y es eso lo que Artigas cuestionaba y desafiaba. En esa reunión, Artigas aconseja reconocer la Asamblea, pero sujeta una serie de puntos contrarios a la posición bonaerense. En definitiva, podemos pensar en una especie de contrato, donde las partes deben comprometerse. Es como decir,
Sí, vamos a reconocerla, siempre y cuando reconozcan y aprueben nuestros planteos. ¿Imaginan ustedes la reacción de las autoridades bonaerenses ante estos planteamientos? No tengan dudas que fueron vistas como una afrenta a la postura centralista y clasista bonaerense, cuyos planes pasaban por centralizar el poder, desde luego. Piensen, ¿cómo no van a rechazar a los diputados orientales más allá que la cantidad presentada por la banda oriental no era la correcta? Era una excusa. Los motivos eran otros. Pero ¿de qué trataban esas condiciones que los diputados llevaban con el mandato de lograr su aprobación? Esas instrucciones presentaban conceptos muy firmes y de mucho valor. Independencia, por supuesto, de España. Le decían no a aquel gobierno opresor. Soberanía con un alto significado de participación popular. Un federalismo fundamentado en la capacidad de las provincias de dirigir sus destinos. Republicanismo, una forma de gobierno democrática elegida por el pueblo. Libertad comercial, en contraposición al monopolio. Igualdad para todos, un principio totalmente democratizante. Se fijaban los límites de la banda oriental, elevándola a la categoría de provincia. Se establecía su autonomía y su hermandad con las demás, dándole sentido a la formación de una confederación, donde todas se administrarían por sí mismas y se ayudarían en los conflictos, pero eso sí, respetando la Constitución que emanaría de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno central debería coexistir con los gobiernos provinciales. Se reconocía la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, independientes entre sí, fieles a un sentimiento republicano. También se deberían garantizar las libertades civiles y religiosas. Una propuesta al mismísimo estilo del liberalismo, que comenzaba a expandirse en esos momentos. Se ha hablado mucho de la influencia que tuvo Artigas de la independencia y de la formación de los Estados Unidos. Se sabe que junto a su secretario, que fue el que redactó en definitiva el documento, tenían en documentación libros que trataban de la organización política de aquel país. Aquellos tiempos no eran como los nuestros, donde al instante podemos estar informados. Sin embargo, las lejanías no fueron obstáculos para que las ideas se propagasen. Ya terminando, me resta decir que esta unidad política será el puntapié inicial para un futuro gobierno de los orientales que verá su concreción en 1815, organizándose en forma autónoma y dirigida por José Artigas, quien junto a otras provincias formarán la Liga Federal y que también tendrán en la mira la justicia social, protegiendo a los desposeídos y procurando su educación, porque en la democracia es necesario para su funcionamiento que el pueblo deba ser instruido. Muchas gracias.